Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al curso de Romanos y Gálatas. En esta oportunidad, iniciando la lección 22 de esta tercera etapa o sección de este curso de Romanos y Gálatas, precisamente con la lectura de repaso de la carta a los Gálatas y su conexión con la carta a los Romanos. Como habíamos visto en la lección anterior, la lección 21, Pablo, luego de introducirse en la carta, en el capítulo 2, a modo de introducción, presentando básicamente el concepto del Evangelio, tras lo cual estará definiendo o entrando a definir dicho concepto a partir del capítulo 3 y siguiente. Pablo ha presentado en esta primera parte de la carta, capítulo 1 y capítulo 2, realmente dos elementos de mucha importancia dentro de su apología, su defensa, y es precisamente la defensa de su apostolado, así como también la defensa de su doctrina, el evangelio que él les ha enseñado previamente en su estancia con los hermanos allí en la región de Galacia, iglesias las cuales en su estancia habría establecido, y que tras su partida habrían llegado algunos de los judaizantes, a quienes Pablo llama en el capítulo 2, versículo 4, como falsos hermanos, que habían estado allí tras su partida, habían llegado y estaban sembrando un evangelio diferente, aunque Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban o les están perturbando a ustedes y tergiversando el evangelio que yo les he enseñado, diría Pablo en el capítulo 1, versículos 6 y siguiente. Tras lo cual Pablo estará defendiendo y planteando que realmente no hay otro evangelio que este evangelio que él les ha predicado, él lo ha recibido directamente por revelación de parte de Dios y de Jesucristo, así como también su apostolado lo había recibido de parte de Dios Padre y de Jesucristo, no por disposición de hombres, sino por disposición de Dios mismo. Una vez que Pablo había salido de la región de Galacia, estos falsos maestros habían entrado a la región, sembrando una especie de nuevo evangelio, afirmando, como bien lo ha dicho la carta a los, o más bien el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1, la tesis de estos falsos hermanos era, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Así que básicamente era suplantar el evangelio, que la esencia del evangelio, que es precisamente la persona de Jesús, su sacrificio expiatorio y vicario en la cruz del Calvario, a través del cual recibimos redención y perdón de pecados, y poner en su lugar precisamente el concepto y práctica de la circuncisión como elemento salvífico. Ante lo cual Pablo estará asombrado, espantado e indignado de cómo los hermanos en Galacia tan pronto tras él ha partido de la región, ellos han aceptado, muchos de ellos, esta nueva doctrina, esta nueva enseñanza, esta especie de nuevo evangelio. Pablo estará entonces en el capítulo 1 y capítulo 2 defendiendo y afirmando que no hay otro evangelio y que realmente su evangelio ha sido de parte de Dios y de parte de Jesucristo, así como también su apostolado. Ante la crítica y ante el señalamiento de estos falsos hermanos, que el evangelio que él predica, que Pablo predicaba, él lo había recibido de parte de los apóstoles, y Pablo diría, en modo alguno. Y en eso pues abordamos la lección anterior. El capítulo 2, versículo 11, hasta el versículo 21, Pablo lo introducirá, este ejemplo en el cual él se ha enfrentado con Pedro en la iglesia de Antioquía, y servirá como elemento de enlace entre entre las dos secciones del capítulo 1 y 2 y la segunda sección de la carta a los Gálatas, que es del capítulo 3 al capítulo 6. Pablo habría abordado entonces esta sección y establecido la tesis en el capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Toda la sección hasta el versículo 21 no será sino un elemento de transición para introducirse ya directamente Pablo a la explicación y definición un poco más amplia y argumentativo, justificativo de los casos que presentará a partir del capítulo 3. Tenemos algunos objetivos para esta clase. Tenemos lectura de repaso, por supuesto, del capítulo 3, versículo 1 al 29, dilucidar la presencia y recepción del Espíritu por la fe, la vida dentro del régimen del Espíritu, abordar el argumento del caso de Abraham. La justificación se recibe, al igual que Abraham, solo por la fe. Al seguir su ejemplo, somos verdaderos descendientes de Abraham. La dialéctica salvífica de la ley por Jesucristo y los propósitos de la ley y los beneficios de la liberación de esta ley. Así que nos vamos a introducir en la lectura, de este modo, del capítulo 3. Vamos a hacer la lectura por secciones. Capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta el apóstol Pablo. Y realmente en esta sección Pablo se introduce hablando acerca del concepto y doctrina del Espíritu, la recepción y la presencia del Espíritu en el cristiano por la fe. Y la pregunta que les hace Pablo es, ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Es con toda probabilidad que Pablo, tras su estancia allí con ellos en la región de Galacia, hubiese hecho uso de sus credenciales apostólicas, hubiese hecho uso de la manifestación del Espíritu, como bien dice o lo implica el versículo 5. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. O sea que el Espíritu Santo estaba trabajando aún, lo hizo, el Espíritu hizo su trabajo con la presencia de Pablo físicamente entre ellos, como también aparentemente, o como se implica en el versículo 5, el Espíritu Santo igualmente continuaría trabajando con ellos, manifestándose con maravillas, milagros. Este concepto de maravillas, hacen maravillas, tiene que ver con dones, milagros, dones sobrenaturales, que muy probablemente Pablo habría dado a algunos de los hermanos en Galacia por imposición de manos. Y Pablo escribe en el versículo 5, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo habla en un presente continuo. O sea, el Espíritu Santo estaba haciendo maravillas, hace maravillas, no dice e hizo maravillas entre vosotros, sino que hace maravillas. Para Pablo era una realidad presente, real, de la presencia del Espíritu Santo y la actuación del Espíritu Santo entre ellos, con mucha probabilidad a través de aquellos a quienes Pablo posiblemente hubiese impuesto manos para impartir algún don sobrenatural. Esta presencia del Espíritu y la recepción del Espíritu se efectúa y se ha efectuado tan solamente por la fe, por escuchar con fe. Esto lo dice a propósito de aquellos que estaban enseñando las prácticas y las obras de la ley, como bien lo dirá más adelante en el capítulo 6, versículo 11 y siguientes, como también en el capítulo 5, versículo 2 y siguientes, respecto a la práctica de la circuncisión, por ejemplo, o el capítulo 4, versículo 10, acerca de la
observancia del calendario de judío que estaba siendo utilizado todavía probablemente por muchos de los que se habían convertido a la fe del Evangelio. La mención del espíritu dentro de la retórica de Pablo será de mucha importancia dentro de la teología o neumatología en las páginas del Nuevo Testamento, puesto que Pablo será, después de Jesús, quien más hablará acerca de la doctrina del espíritu, como veremos más adelante en las lecciones subsiguientes. Tanto Jesús o más bien los redactores de los evangelios, nos traen a la memoria los dichos, las palabras de Jesús respecto a la persona del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo como el maestro, como el pedagogo, como el que hace recordar, como el que les guiaba y les guiaría toda la verdad, aquel quien escucharía de parte, por supuesto, de Dios Padre y de Jesucristo mismo, y les haría dar a conocer o les daría a conocer estas cosas que el Espíritu Santo escucharía, cumpliendo de esta manera el Espíritu Santo una función también, una función profética. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, a partir del capítulo 14 hasta el 16. Y será Jesús, ¿verdad?, quien nos hable bastante sobre el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo luego estará explayando el tema dentro de sus escritos, tanto en la carta a los Romanos. Presentaremos más adelante una lista amplia de el hablar de Pablo acerca de la persona del Espíritu Santo, y veremos qué gran cantidad o cuán gran cantidad de pasajes Pablo utiliza para hablar acerca del Espíritu, lo cual evidentemente para Pablo la doctrina del Espíritu Santo es de suma importancia en la vida del cristiano. Aquí se los deja ver en el versículo 5, aquel pues que os da el Espíritu, o sea Dios, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. La doctrina del Espíritu será de suma importancia. Pablo habría dicho en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, hablado acerca de la vida dentro del ámbito del Espíritu, la vivencia del cristiano en el ámbito del Espíritu y los beneficios de la vida en el Espíritu. Y por supuesto, como lo diría Pablo también y lo expresará en el capítulo 8, versículo 5 hasta el 17 de la carta a los Romanos, igualmente el papel y el compromiso que el cristiano tiene al adquirir el Espíritu Santo, al recibir el Espíritu Santo, y la implicación de vivir dentro del Espíritu Santo, en este caso las implicaciones éticas, morales, espirituales, en el cristiano al vivir dentro del ámbito del Espíritu. Más adelante el apóstol Pablo, aquí mismo en Gálatas, estará hablando acerca de ello, por ejemplo, en el capítulo 5, a partir del versículo 16, al versículo 26, nos hablará acerca de el Espíritu Santo y lo que implica vivir o ser guiado por el Espíritu. En el versículo 14 de la carta a los Romanos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso definitivamente viene a marcar al cristiano, viene a sellar al cristiano dentro de lo que será la filialidad o la filiación del cristiano dentro de la familia de Dios. Y Pablo pues inicia con este concepto. Básicamente el cristiano vive bajo el régimen del Espíritu, como también habría dicho el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hablará también de este régimen y del Espíritu en 2 Corintios capítulo 3 y siguientes. Así que la doctrina del Espíritu dentro del pensamiento de Pablo es bastante amplia, y será Pablo quien vendrá realmente a formar un marco conceptual, doctrinal, neumatológico, o en este caso a crear o a
fortalecer la doctrina del Espíritu Santo ya presentada por Jesús en sus dichos y en su propio ministerio, en su propia obra. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Evidentemente, los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo por la fe, por la fe. Tenemos a continuación el versículo 6, en el versículo 6 al versículo 9, el caso de Abraham. En el caso de Abraham, Pablo aborda el argumento: la justificación se recibe, al igual que Abraham, solo por la fe. Al seguir su ejemplo, somos verdaderos descendientes de Abraham. Realmente será el argumento acá, en esta sección. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, afirma el apóstol Pablo. Ya en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, Pablo hablaría sobre el ejemplo de Abraham, de que éste fue justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Y la circuncisión no la recibió sino hasta después de haber recibido la justificación. Después del pacto de la circuncisión fue posterior al recibir o al ser justificado delante de Dios por la fe que él tuvo en las palabras de Dios. Pablo establece allí que realmente el padre Abraham vendrá a ser padre no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, de aquellos gentiles que se acercasen a Dios a través del ejemplo de la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, la prolepsis, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál fue el evangelio? ¿Cuál fue la buena noticia que Dios se le dio a Abraham? ¿Cuál es ese evangelio que se viene anunciando ya desde el Antiguo Testamento, como diría mismo Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 1 al 4? Dios había anunciado este evangelio a través de los profetas, evangelio que se trata acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas, o la buena nueva, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones serán benditas en ti. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta bendición sería de carácter soterológica, esta bendición sería de carácter salvífica. Realmente a través de la persona de Abraham, Dios estaría levantando y redimiendo o salvando a la humanidad a través de la simiente que habría de surgir de la descendencia de Abraham. Y también, y parte de sus beneficios, aparte salvíficos, sería a modo de primicias, como lo diría Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, la recepción del Espíritu, como bien lo leemos en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Qué le parece? Para que en Abraham recibiéramos la promesa del Espíritu. El cristiano, como dirá la carta a los Romanos, capítulo 8, somos salvos en esperanza. Somos salvos en esperanza, pero dentro de esta esperanza recibimos la anticipación de esa salvación y del sello de esa salvación, el cual se manifiesta a través de la presencia del Espíritu que se ha recibido por escuchar con fe el Evangelio de Jesús. En el capítulo 4, versículo 6, afirma: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hablar del Espíritu de Cristo es indistintamente igual a hablar acerca del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en cuanto a naturaleza, por supuesto. En cuanto a esencia natural, es hablar indistintamente del mismo Espíritu. Y ese Espíritu se ha recibido por la fe como consecuencia positiva, benéfica de haber
seguido también los pasos de fe de Abraham. Si Abraham fue justificado por la fe, tan solamente por la fe, sin ninguna obra de la ley, a diferencia de lo que estos falsos hermanos se les están enseñando a ustedes, se les diría el apóstol Pablo, si Abraham fue justificado por la fe, quiero que sepan, quiero recordarles, dice Pablo, que de igual modo que Dios ya en el Antiguo Testamento había anticipado la entrada también de los gentiles a esta gracia. Así que si Abraham fue justificado por fe, también ustedes, al haber oído con fe el Evangelio, han recibido también así, de este modo, la bendición de Abraham. Esta bendición de Abraham no es sino la salvación a través de la persona de Cristo y la presencia del Espíritu en sus corazones. El versículo 10 y siguientes presenta lo negativo. Pablo estará presentando acá lo negativo de obedecer o seguir o depender de las obras de la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo está emitiendo acá una sentencia jurídica, una sentencia divina, una sentencia que en sí mismo está dentro de lo que es el marco de la lógica de la obediencia a la ley, por cuanto nadie realmente podía cumplir la ley, y la consecuencia de no cumplir la ley vendría a ser justamente condenación, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Un judío podía decir, pero yo he cumplido esto y aquello, pero de repente vino y no cumplió, o vino y violentó un mandamiento de la ley. Santiago ha afirmado, y aquí también lo declara Pablo, se hace transgresor por no cumplir un mandamiento de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Y eso era lo negativo, tristemente, de creerse o saberse justificado, creerse y saberse justificado por la ley, porque Pablo dirá, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Pablo está repitiendo acá un dicho del Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 27, y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente. Ahora esta es la conclusión del apóstol Pablo. Una vez citado Deuteronomio 27, 26, Pablo concluye, y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe, el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18, versículo 5. Pablo escribe estas palabras para fortalecer la idea realmente de lo ineficaz, de lo inútil que es confiar y depender o inclinarse en esperanza justificativa ante la ley. Es inútil. Realmente lo que justifica delante de Dios es la fe en las promesas que Dios ha hecho y había hecho a través de los profetas, y se había cristalizado en la persona, y se ha cristalizado en la persona de nuestro Señor Jesús. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Encontramos en esta sección la dialéctica salvífica de la ley. Si bien es cierto, la ley, como Pablo ha planteado acá, era una ley de condenación, y Pablo lo diría también en la carta a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 3 y siguientes. Pablo dice que la ley de Moisés, en lo que se había escrito en piedra, la ley misma, esto era una ley de muerte, una ley de condenación. Sin embargo, lo curioso e interesante es que en esa ley de condenación y en esa ley de maldición, se revirtió para salvación, pero solamente a través de la persona de Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo pecado por nosotros, afirma el apóstol Pablo en
Primera a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 5. Cristo se ha hecho pecado por nosotros, afirma el apóstol Pablo. Al hacerse pecado, esto es, al ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y al ocupar nuestro lugar de muerte, y más que de muerte, la forma de muerte que le aconteció a Cristo, la cual fue en una cruz, en un madero, eso lo hacía a Jesús quedar bajo maldición. Pero, curiosamente, dentro de esa maldición y dentro de la maldición de la misma ley, y señalada y promulgada, decretada y sentenciada por la ley, en la gracia de Dios, se revierte. En el acto de Cristo, en el acto de la maldición de la ley, se revierte hacia nosotros la salvación y la vida eterna. De la muerte y la maldición de la ley, en la persona de Cristo, viene acá a darse el don de gracia salvífico para el hombre. De allí que utilice acá el concepto de la palabra, la dialéctica salvífica de la ley. Es en ese sentido. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Como mencionábamos, ¿verdad? El acto de fe de Abraham vino a ser de bendición para los gentiles, tras la promesa que Dios le da a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, bendecida a través del don salvífico, a través del don de salvación, pero también a través del don de recepción del Espíritu Santo por la fe. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, solamente en Cristo Jesús, se pudo efectuar, se pudo haber hecho realidad esto. Pudo haber muerto cualquiera en la cruz, pero hubiese sido ineficaz. Tenía que ser precisamente el Hijo de Dios, como dirá el capítulo 4, versículo 4, el Hijo de Dios, de quien era necesario que naciera de mujer, experimentara la encarnación y nacer bajo la ley para redimirnos, comprarnos, liberarnos de la ley y de la maldición de la ley. Hoy en Cristo el hombre no está supeditado a la ley de Moisés, a la ley en el sentido que si no hago esto, entonces estoy condenado delante de Dios. No, en modo alguno. Cristo nos ha justificado. Será otro concepto que se presente más adelante, y ya Pablo lo ha presentado en la carta a los Romanos. Ve acá el concepto también de redención. Cristo nos redimió. Es interesante, quiero comentarlo brevísimamente, en el sentido que en el concepto de redención se observa la identificación que Cristo decide tener y hacer con la criatura caída. Dios, en Cristo, al hacerse carne, se identifica con el hombre. Y quiero explicar esto en el sentido que el concepto de redención, según la ley, se podía redimir algo que se había perdido, o que si un hombre perdía algo, solamente un pariente cercano podía adquirirlo y comprarlo para sí. Si alguien venía y caía en esclavitud, solamente un pariente cercano podía venir y rescatarle. Este pariente cercano, en este caso, es la persona de nuestro Señor Jesús. Es Él, a través del concepto de redención presentado acá, quien se identifica filialmente con nosotros. Cuando afirmo filialmente, me refiero que se identifica como familia, como parte de la familia nuestra, como parte de la familia, por supuesto, divina, y nos involucra dentro de esa familia divina, como Pablo lo habría dicho en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19, somos miembros de la familia de Dios, afirma el apóstol Pablo en Efesios. Cristo nos ha hecho partícipes de la familia intradivina a través
del concepto de redención, por cuanto en el concepto de redención Él se identifica con nosotros como nuestro pariente más cercano, en este caso nuestro hermano, por cuanto somos hijos de Dios, en esa calidad filial, por supuesto. Encontramos el concepto también en Cristo, que ya hemos abordado en videos anteriores, en las clases anteriores. Usted puede remitirse dentro de lo que fue las lecciones de la carta a los romanos y el concepto de en Cristo. El concepto de en Cristo, la frase en Cristo indica la participación de la vida de Cristo. Aquel que está en Cristo se supone que participa de la vida de Cristo, participa de la vida del Espíritu Santo, participa de la vida de Dios. Aquel que está en Cristo se identifica y participa de la vida intradivina. Participar de la vida de Dios implica, por supuesto, acogerse al régimen del Espíritu y al actuar del Espíritu, como Pablo lo habrá señalado más adelante y lo señalará en el capítulo 5, así de Gálatas, como también de Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 17. Andad pues en el Espíritu, dice el apóstol Pablo en capítulo 5, 16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El concepto de en Cristo implica vivir de acuerdo a la vida de Cristo, vivir de acuerdo a la vida del Padre, vivir de acuerdo a la vida del Espíritu de Dios. Versículos 15 al versículo 18 es un ejemplo jurídico que Pablo establece acá, en el cual un ejemplo en cuanto a la realidad de lo que implicaba un contrato o un pacto. Dice Pablo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni se añade. Fue ratificado el antiguo pacto con sangre misma y el nuevo pacto, en este caso, con la sangre de Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, no dice y a los descendientes. Esa es la hermenéutica de Pablo aquí, guiada por el Espíritu Santo. Esta simiente que Dios le diría a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. El Espíritu Santo lo interpreta a través de la pluma y pensamiento de Pablo como la persona de Cristo. Cristo es la simiente, Cristo es el sujeto en singular a quien realmente estaba dirigida la promesa. Y a los, dice el texto acá, no dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Evidentemente la promesa se hizo primero, el pacto vino después y el pacto no invalida, por supuesto, en modo alguno la promesa, la cual vino 430 años después, la ley. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto servirá de enlace al versículo 19, de mucha importancia dentro de esta sección del capítulo 3 que nos interesa en esta lección. El versículo 19 hasta el versículo 29, Pablo estará presentando dos propósitos de la ley, dos propósitos fundamentales de la ley dentro del propósito que Pablo se ha propuesto en esta carta, y es precisamente uno. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley de Moisés fue el ente jurídico regulador de la vida ética, moral y espiritual de la nación de Israel. Aquella ley, aquel ente jurídico regulador que más bien estaría preservándolos y cuidándolos, cuidando a la nación, cuidando al pueblo, cuidando al hombre de sí mismo, cuidándolo de sus propias transgresiones. De ahí incluso el hecho de que se otorgara un concepto de ley, como fue la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Aparentemente para algunos una ley de muerte, pero realmente ese concepto, y en ese concepto de ley venía y se detenía cualquier tipo de violencia. Antes de ese concepto, la venganza no tenía fin, se exterminaban completamente.
hombres, familias con familias, clanes contra clanes, tribus contra tribus, pero una vez establecido el concepto de la ley del talión o el ojo por ojo y el diente por diente, esto viene a poner fin a la muerte, a la venganza, y como bien lo dice, lo dirá el texto de la ley de Moisés. Ya este concepto, que lo menciono a modo de ejemplo simplemente, ya estaba y lo encontramos en otros códigos, como el código de Hammurabi, hacia el año 1700 aproximadamente, antes de Cristo, un poquito casi cerca de la vida de Abraham. Pero así que la ley tuvo el propósito de regular la vida del pueblo, fue el ente regulador jurídico, moral, ético y espiritual de el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, del pueblo y de la nación del desierto. Fue el ente regulador de la iglesia del desierto, de la gente que estaba allí, de la congregación que vivió durante 40 años en el desierto y luego entró a la tierra Canaán, a la tierra que fluía leche y miel. Sirvió para frenar las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la descendencia, hasta que viniera la descendencia o la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, Pablo establece acá que el propósito de la ley, el primer propósito de la ley, que fue servir como ente jurídico regulador, ético, moral y espiritual de Israel, tenía un término de finalización. Y este término y este tiempo de finalización fue precisamente la llegada y el surgimiento de la simiente, el nacimiento de la simiente de quien ha dicho y hablado a Pablo previamente. Esa simiente es Cristo. Y aquí dice, hasta que viniera la descendencia, la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí Pablo hace alusión un poco más explícito en cuanto realmente de manos de quién recibió Moisés la ley. Evidentemente de manos de ángeles, quien se le aparecería en la zarza ardiente sería básicamente el ángel de Jehová. Así lo afirma Deuteronomio capítulo 3, Éxodo capítulo 3 y siguientes, como también el libro de los Hechos capítulo 7, usted puede encontrar ahí en la lectura en la explicación sobre ello. Entonces la ley contradice las promesas de Dios de ninguna manera. Esto nos recordará un poco, ¿verdad? La lectura de la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 15. Realmente, entonces, por cuanto estamos sin ley, entonces vamos a pecar. Pregunta el apóstol Pablo, o más bien Pablo hace esas preguntas que posiblemente sus enemigos estarían argumentándole a él. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, o la ley es pecado. El capítulo 7, versículo 7, nos recuerda un poco y nos remite esta pregunta. ¿La ley contradice las promesas de Dios? Nos recuerda un poco también el capítulo 9, la promesa de Dios y la palabra de Dios, a pesar de que Israel ha sido ingrato, a pesar de que Israel ha sido desobediente, la palabra y la promesa de Dios permanecen fieles. Capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los romanos. Puede remitirse a la lectura y igualmente a las notas que estarán recibiendo de esas lecciones previamente ya analizadas. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, como se dijo en el capítulo 3, versículos 6 y 7, versículo 9 y versículo 14, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes, solamente a través de Cristo. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La otra función de la ley tenía una función pedagógica, una función, y aquí se establece la imagen del ayo, o sea, la imagen del guía, del esclavo que era asignado por el amo para cuidar a su hijo, al hijo del amo,
El hijo del amo era supervisado, llevado al mercado, llevado al centro de educación. El niño era llevado por ese esclavo le servía como su guía, como su tutor, era el ayo. Pablo establece esta imagen analógica para señalar a la ley y definir a la ley como ese ayo o ese guía para la nación de Israel. La ley tenía el propósito de ser guía pedagógico, ser guía de la nación de Israel para conducirlos a Cristo. Lamentablemente, como leemos en Romanos capítulo 9, lamentablemente Israel no lo concibió de esta manera. Cuando leemos Romanos capítulo 10, lamentablemente Pablo afirma en el versículo 31 o en el versículo 30 y siguientes, capítulo 9, versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado a la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mientras que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron la piedra de tropiezo, como está escrito, etc. Israel lamentablemente no vio la esencia de la ley, no vio la esencia y significado último, primario y último de la ley, la cual testificaba acerca de la persona del Mesías, como bien lo habrían entendido los apóstoles y el apóstol Pablo igualmente, y que de esa misma ley vendrían a utilizar cualquier cantidad de pasajes del Antiguo Testamento para fundamentar y fortalecer y darles a conocer a los judíos que lo que ellos estaban predicando se basaba exclusivamente en lo dicho en la ley de Moisés. Eh, la ley servía como ayo, la ley servía como guía al pueblo, pero el pueblo no vio la esencia misma de la ley, sino se fijó en la letra y no lo que estaba detrás de la letra, en la significación de la letra, sino se fijó y clavó sus ojos al pie de la letra y no en la significación profunda y espiritual de la letra. Así que tropezaron, dice el apóstol Pablo. Aquí dice, leemos en Gálatas, que de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La justificación se otorga no por las obras de la ley o por depender de la obra de la ley, sino por la fe en aquel de quien la ley viene a testificar, como bien lo habría dicho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 1 al 4. Dios había hablado a través de los profetas en las Sagradas Escrituras, esas buenas nuevas, ese evangelio que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Israel no lo vio de esa manera. Y algunos de los Gálatas, muchos de los Gálatas, lamentablemente, pese a haber oído y haber recibido el Espíritu, haber oído la palabra de Dios y el Evangelio con fe y haber recibido el Espíritu Santo por fe, lamentablemente muchos habían claudicado, muchos habían regresado, muchos habían vuelto atrás, enclavándose nuevamente o anclándose nuevamente en las prácticas de la ley. Esto, por supuesto, señalaría a algunos cristianos judíos o judíos que se habían hecho cristianos y que vivían en las regiones de Galacia y lamentablemente se habían vuelto nuevamente al judaísmo por la predicación perniciosa de estos falsos maestros que estaban lamentablemente perturbando y alterando el evangelio de Cristo. Dice Pablo acá, pero ahora, en mi presente, en nuestro presente, dice Pablo, pero ahora que ha venido la fe, pero ahora que ha venido Cristo, ya no estamos bajo un guía, ya no estamos bajo el ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los propósitos de la ley, establece Pablo acá, servía como ente jurídico regulador de la vida ética, moral y espiritual del pueblo de Israel,
para detener las transgresiones, regular las transgresiones. Y el segundo propósito era servir como guía pedagógico, como maestro, como ayo para los israelitas y conducirlos así a Cristo. Fueron los dos propósitos que establece aquí el apóstol Pablo. Pero una vez venida la fe, ya no estamos bajo el guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Consecuencia de tener fe, al igual que Abraham, es que aparte de ser hijos de Abraham, también somos hijos de Dios. Una consecuencia, o más bien beneficio, aparte del beneficio de la fe, de ser hijos de Abraham, como lo dirá el capítulo 3, versículo 7, sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. El beneficio de la fe, aparte de ser hijos de Abraham, es que la fe también la fe en Jesucristo nos hace hijos de Dios. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o dentro de Cristo, o en la fe en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El revestimiento, la presencia de Cristo, su sangre, su sacrificio, su persona, su ser, nos cubre. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esto nos recuerda Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 6 y siguientes, donde Pablo establece la importancia del bautismo como elemento de iniciación cristiana, de iniciación, introducción a la vida de Cristo, a la vida del Padre, a la vida de Dios y a la forma de una nueva vida en Cristo. Lo establecerá Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 5 y por supuesto versículos subsiguientes del capítulo 6. Esto nos recuerda esto. Por favor, remítase a leer a modo de conexión de estas secciones, de estos temas con la carta a los romanos. Recuerde que estamos leyendo esto a modo de repaso y su debida conexión con la carta a los romanos. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La diferenciación que hacía la ley de Moisés, como lo diría la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 16, la ley era como el muro de separación entre el gentil y el judío, entre el judío y el gentil, pero en Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo, su crucifixión, su muerte en la cruz, derribó ese muro de separación entre judíos y gentiles, y creó de los dos pueblos, de las dos naciones, tanto judíos y gentiles, creó una nueva nación, una sola nación, un solo y nuevo hombre. Esto, ¿verdad? Pablo dice, como dirá Pablo en el capítulo 1, versículo 14 y 15, a sabio y a no sabios, a griego y a no griego, a gentil, a todos soy deudor, dice el apóstol Pablo. Realmente Pablo ya no veía distinción y no hacía distinción como lo hizo antes del encuentro con Jesús camino a Damasco. Ya una vez en Cristo, una vez convertido Pablo, ya en la concepción y la nueva panorámica de vista de Pablo, la nueva cosmovisión del apóstol Pablo en cuanto a salvación, ya no era la misma que tenía antes del encuentro con Cristo. Una vez que tiene el encuentro con Cristo, la nueva panorámica, la nueva cosmovisión soteriológica del apóstol es realmente respecto al hombre, es imparcial. No hay judío ni griego, no hay judío y griego, porque el evangelio de Dios es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque dice, y dirá más adelante en el capítulo 2, porque para Dios no hay acepción de personas. Esto tomando en cuenta, ¿verdad? Elementos de conexión de la carta a los Gálatas con la carta a los Romanos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 11, porque para Dios no hay acepción de personas, y lo que leíamos ya conocido, 1.16 de Romanos y 1.14, 15, a griego
y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. En Pablo no hay distinción de personas en cuanto a salvación se refiere. Soterológicamente, para Pablo, todos están dentro del orden de salvación que Dios ha otorgado por gracia, y solamente por gracia, por misericordia, a través de la fe en Cristo Jesús al hombre caído y sumido en el pecado. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Realmente somos uno en Cristo, no hay diferenciación. Dios no hace excepción de personas. La última sección del versículo 24 nos recuerda, ¿verdad?, que en Abraham todos somos hijos de él, verdaderos hijos de Abraham. Capítulo 2 de Romanos, Pablo les habría dicho a los hermanos allí que el verdadero judío no es judío, capítulo 2, versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Capítulo 4, interesantísimo también, capítulo 4, versículo 12, 11 y 12. Leo el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justificación, de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para todos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto, ¿verdad?, a modo de conexión temática con la carta a los romanos. Hemos visto entonces en esta sección, en esta lección, estos elementos. Quiero presentar la diapositiva, a modo que veamos, por favor, lo que hemos visto en esta lección. Lección 22, tenemos el bosquejo. Hemos llegado hasta los propósitos de la ley, acá. Hemos visto la libertad de la fe, en la fe del Espíritu, el ejemplo de Abraham, y los propósitos de la ley, las tesis y argumentaciones. Tenemos acá, no hay otro evangelio, en el verdadero evangelio, tanto judíos como gentiles son justificados por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. A continuación, Pablo redactará párrafos justificativos, argumentativos, para fundamentar su tesis. La libertad por la fe del Espíritu, capítulo 3, 1 al 5. La doctrina del Espíritu tenemos ahí, que vamos a estar viendo más adelante. Hemos visto el ejemplo de la fe en Abraham. Este párrafo tiene función justificativo argumentativo, viene a justificar lo antes dicho desde la sección 2, 15 al 3, 1 al 5. El argumento es, puesto que Abraham fue justificado por la fe y no por la obra de la ley, así, del mismo modo, todos aquellos que creen al modo de Abraham también son justificados, viniendo a ser hijos suyos, como también hijos de Dios. Tenemos el propósito de la ley y los beneficios. No estamos bajo la guía de la ley, somos todos hijos de Dios en Cristo Jesús, somos revestidos de Cristo por el bautismo en Cristo, somos uno en Cristo, en quien no hay diferencia étnica, ni social, ni sexual. Somos verdaderos descendientes de Abraham, dice el apóstol Pablo. Con esto estamos llegando al término de esta lección. Hemos visto en esta oportunidad la lección 22 de la lectura y repaso de la carta a los romanos, de la carta a los Gálatas, perdón, de lectura y repaso de la carta a los Gálatas, en conexión con la carta a los romanos, su debida aplicación. Estaremos viéndonos pronto en la lección 23. Hemos concluido en esta oportunidad la lección 22, agradeciendo a Dios el tiempo que nos ha dado y a ustedes su finísima presencia y fineza al estar con su servidor aprendiendo mutuamente de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a sus familias, sus hogares, su ministerio
las congregaciones donde se reúnen y participan de la adoración a Dios. Que Dios los bendiga. Sinceramente, su hermano Guillermo Domínguez. Saludos.